en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Estamos en una salida? Amén. Bueno, gloria a Jesús. Puede sentarse. Agradecemos a Dios, como dije, ¿verdad? Por el privilegio que tenemos de poder estar en esta noche en su casa de oración. Y así de igual manera pues poder no solamente tomar este tiempo para hablar con el Señor, sino también poder estudiar la bendita palabra del Señor. Ya que fue una recomendación que nuestro Señor Jesucristo nos diera a cada uno, ¿verdad? Si bien es cierto que nosotros no estábamos ahí, nuestros antepasados, pero los primeros discípulos, la recomendación de Jesús fue escudriñar las Escrituras. Sí, amén. Escudriñar las Escrituras, porque os parece que a vosotros tenéis la vida eterna, amén, y ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Escudriñar pues no solamente, ¿verdad?, es darle lectura, sino detenerse, preguntarse, profundizarse más. Gloria al Señor, aleluya. Y bueno, pues le damos gracias a Dios por eso, amén, y porque tenemos el privilegio de poder estudiar la palabra del Señor. Dios bendiga a los hermanos que están presentes y a los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales, que Dios les bendiga de igual manera. Nos gozamos por el privilegio que tenemos en esta hermosa noche. Amén. Estuvimos viendo, ¿verdad?, la iglesia de Tesalónica como la iglesia modelo. Amén. Que tenía y que era una iglesia fuerte. Amén. ¿Por qué razón, hermana Glenda? Porque era una imagen, la tarea de llevar adelante siempre el evangelio, y es una iglesia modelo para todos, iglesia fuerte, la iglesia de Tesalónica. Ajá. ¿Por qué era fuerte? Porque tenía líderes fieles. Sí, amén. Líderes fuertes. Sí. Que se mantuvieron. Amén. En medio de tanta presión. Sí. En medio de tanta presión, persecución. Sí, amén. La iglesia se mantuvo. Sí. Y los ministros de igual manera. Eran fuertes porque tenía ministros fuertes. Amén. Era una iglesia fuerte porque tenía, gloria al Señor para siempre, porque ellos eran amantes de la oración, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Sí, amén. Gloria a Jesús para siempre. Porque ellos la palabra del Señor no la dejaron a un lado. Aleluya. No, aprovecharon. Se interesaron en la palabra. Gloria al Señor. Y ahora en el verso 5, gloria al Señor para siempre, podemos ver la iglesia modelo, gloria al Señor para siempre, como una conversión poderosa. Porque era una iglesia modelo, porque nos muestra de qué forma y de qué manera los tesalonicenses se convirtieron de verdad. Hubo una conversión que impactó la vida no solamente de los que escucharon, recibieron y aceptaron a Jesús, sino que más allá de sus fronteras, más allá de sus ciudades, gloria a Dios para siempre, la conversión de ellos fue tan poderosa que impactó a otros lugares. No solamente sus entornos, sino que en todo otro lugar. Pablo
dice que la iglesia, aleluya, de los tesalonicenses, o la iglesia de Tesalónica, era un ejemplo. Amén. Un ejemplo, dice que era ejemplo no solo, oiga bien, para los paganos, sino también para los creyentes. Sí, porque nosotros, entre nosotros mismos, podemos ser ejemplo para otros mismos creyentes. Amén. Lo dijo el apóstol Pablo cuando instruyó a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¿De quiénes? De los creyentes en espíritu. ¿En qué? Palabra, conducta, fe. Gloria al Señor. Mire, ninguno tenga poco tu juventud, pero sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tienen que ser ejemplo. Gloria al Señor. Y Pablo decía que la iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar. Gloria a Dios, para siempre, para los cristianos, pero también para los paganos, para los creyentes, aleluya, que podía impactar sus vidas. En primer lugar, la iglesia modelo tenía ministros que predicaban el evangelio como se debe de predicar. Amén. Sí, tenía ministros, gloria al Señor para siempre. Tenía ministros que predicaban el evangelio como se debe de predicar. Tenía ministros del evangelio, que eran de ejemplo, era un modelo de la forma y la manera en cómo se debería de predicar el evangelio. Aleluya. El verso 5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, note bien esto, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Cuando Pablo llega a Tesalónica, lo hizo con un solo y único objetivo. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? Predicar el evangelio. Amén. Sí. Predicar el evangelio. Ministrar a las necesidades de las personas. Y vaya que si no había necesidad en Tesalónica. Tesalónica se caracterizaba porque era una iglesia, porque era una ciudad, perdón, un pueblo bien idólatra. 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 Y Pablo pudo ver la necesidad que había en ellos. Y no les llegó, amado, amén, no de Jesús con cuentos. Les llegó predicando la palabra. Les dio la palabra. Pablo llama, no te ven como dice el verso, nuestro evangelio, el que él y sus colaboradores proclamaban, haciendo así, obedeciendo de igual manera el mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué dijo él? Marcos 16:15. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Note bien, ¿cuál fue la recomendación de Jesús? Ir. Les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y es un deber también nuestro. Gloria al Señor. Hay muchas veces, ¿verdad?, de que el creyente se emociona tanto cuando escucha a un predicador que Dios lo usa, ¿verdad? Y que hoy Dios habla a través de ese predicador. Que Dios me hable, amén, para ver que me confirme el ministerio, que me confirme el llamado. Gloria al Señor. Y que porque quiero salir a las naciones, quiero ir por todo el mundo a predicar el evangelio. Pero no le ha predicado a su vecino. No le ha predicado al compañero de trabajo. Es más, ni siquiera sus vecinos saben si es evangélico. Aleluya. O los compañeros de trabajo no saben qué fe profesa. Gloria al Señor para siempre. Lo ve. Amén, que es diferente, pero ¿qué será? ¿Será budista? ¿Será adventista? ¿Será mormón? ¿Será testigo de Jehová? ¿Será evangélico? ¿Será ateo? ¿Qué será? Pues nadie sabe. Oiga, muchas de las veces se quiere, como cuando estuve en Colombia, alguien, ¿verdad?, le dijo a mi esposa, dice el Señor que vas a ir al África. Padre, pero si solamente habla español y inglés.
Aunque en el África, la verdad, hay un lugar donde hablan español, en Nueva Guinea. Gloria al Señor para siempre. Pero ya de eso han pasado ya cuántos años y todavía estamos esperando a ver cuándo nos mandan la invitación de allá de África. Cuando hay, amados hermanos, a nuestro alrededor, gloria al Señor, tanta necesidad de personas que quieran escuchar la palabra del Señor. Gloria al Señor. Jesús dijo, id, gloria al Señor, y predicad el Evangelio. Y gloria a Dios para siempre. Este Evangelio dice 1 Corintios 15, 1 al 3. William, si me regalan una voz, por favor. Dice 1 Corintios capítulo 15, del verso 1 al verso 3. Mire cómo dice. Gracias. Gracias. Primero de Corintios 15, del 1 al 3 dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, decía Pablo a los corintios, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Amén. Oiga, el evangelio que predicó Pablo, no solamente los corintios lo recibieron, sino que también estaban perseverando en el evangelio. Verso 2: por el cual asimismo, oiga, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Verso 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Este evangelio, gloria a Dios para siempre, que predicó Pablo, gloria al Señor, aleluya, que les declaró Pablo a los corintios, gloria al Señor, el cual los corintios habían recibido, el cual los de Corintios perseveraban en él, y dice: por el cual asimismo, aleluya, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Qué había hecho el evangelio en los corintios? Les había dado la salvación. Ellos habían alcanzado la salvación. ¿Por qué? Por el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo, gloria a Dios para siempre. Y dice el verso 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Usted y yo no podemos dar lo que no tenemos. Usted y yo no podemos hablar de lo que nosotros no hemos, aleluya, experimentado. Nosotros hablamos y testificamos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Usted no necesita ir a un instituto bíblico, a una universidad teológica, para entonces poder empezar a predicar. Pastor, no sé predicar. Pastor, entonces dé su testimonio. Amén. Dé su testimonio. Hable su testimonio. Cuente a la gente de cómo Dios tuvo misericordia, de dónde Dios lo rescató, de qué lo libertó, de qué el Señor, amén, aleluya, de dónde lo rescató, gloria al Señor, cuál era su vida en el pasado, gloria al Señor, y cuál es la vida que hoy está viviendo en Cristo y a través, aleluya, del evangelio que llegó a su vida. Este evangelio, aleluya, es un evangelio de poder, no es un evangelio cualquiera. No es una palabra cualquiera. Este evangelio, aleluya, ni es de los hombres. Este evangelio es de Dios. Este evangelio es de Dios. Dice primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2 y verso 2, gloria al Señor. Verso 2 y verso 8. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Note lo que está diciendo Pablo. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de ¿quién? El evangelio de Dios en medio de gran tribulación. Gloria al Señor, o gran oposición. Amén. Pero mire lo que dice el verso 8 del capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. El verso 8 dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros
no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Note, no solamente este Evangelio, que es un Evangelio, aleluya, de Dios, es un Evangelio del Señor, no es un Evangelio de los hombres. No, bendito sea el nombre del Señor. El Evangelio de Cristo, gloria a Dios para siempre. Este Evangelio, aleluya, como dice 1 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 2, aleluya, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro, aleluya, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. En el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. El Evangelio que predicaba Pablo, el Evangelio que predicaron los discípulos, el Evangelio que ha llegado a nuestras vidas, el Evangelio que predicamos hoy día, es un Evangelio, aleluya, no cualquiera, no es un Evangelio de los hombres, no es un Evangelio, aleluya, que alguien se lo inventó por ahí, es el Evangelio de Dios, es el Evangelio de Jesucristo, son las buenas nuevas de salvación para el hombre, las buenas nuevas. Este Evangelio, aleluya, gloria al Señor, es único. No hay otro, gloria al Señor, no hay otro evangelio. Los hombres son los que lo tratan de acomodar. Los hombres son los que han cambiado, aleluya, el mensaje. Pero nosotros no cambiamos el mensaje. El mensaje que hemos oído nos ha cambiado y nos ha transformado a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un solo evangelio. El Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo a Gálatas, gloria al Señor. Abra su Biblia conmigo en Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 1. A los hermanos y amigos que nos ven, abra su Biblia también con nosotros para que usted pueda comprobar a través de la palabra lo que estamos hablando en esta noche. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 1, verso 6 al verso 9. Dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 1, verso 6 al verso 9. ¿Estamos ahí, amado? Amén. Miren lo que dice la palabra. Estoy maravillado, le dijo Pablo a los Corintios, a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso es lo que ha pasado hoy en día. Verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que antes hemos dicho, también ahora lo repito. Gloria al Señor para siempre. Vamos en el 8. Mas si aún nosotros o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Sea maldito. No hay otro evangelio. Los hombres son los que quieren acomodar el evangelio, o le acomodan el mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el mensaje es único, la palabra es única, el evangelio de las buenas nuevas de salvación es única. Que este evangelio, cuando el hombre lo escucha, cuando la mujer lo escucha, cuando el pandillero, el homosexual, la lesbiana, la prostituta abre su corazón, reconoce su pecado, reconoce su maldad, aleluya, reconoce que está mal delante de Dios y que necesita de Dios, y el único que puede cambiar y transformar su vida se llama Jesucristo, gloria a Dios para siempre. Porque esta palabra es una palabra de poder, es una palabra, aleluya, como dice Hebreos, que es más cortante que toda espada de dos filos. Que todo hombre y mujer que tiene contacto con esta palabra, pues es una palabra viva, bendito sea el nombre del Señor. No vuelve a ser el mismo. Hay un cambio, hay una transformación en la vida del hombre.
En la vida del que era borracho, mujeriego, pandillero, qué sé yo, gloria a Dios para siempre. Dios hace una obra en la vida del hombre. La quiere hacer en la vida suya, amigo, hermano, familia. La quiere hacer. Aleluya, quiere hacer esa obra. Quiere restaurar su vida, su hogar, su familia. Bendito sea el nombre del Señor. Quiere transformar esa vida que no lo ha llevado a ningún sitio. Que al contrario de mejorar, aleluya, ha empeorado su situación. Pues si usted ha probado todo y todo le ha fallado, aleluya, venga a Cristo, entregue su vida al Señor. Acepte el Evangelio como lo hicieron los tesalonicenses. Aceptaron el Evangelio, recibieron la palabra y se convirtieron a Cristo. Y Cristo cambió y transformó la vida de cada uno de ellos. Como ha cambiado nuestras vidas. Sí. Hace unos días atrás, una compañera de trabajo decía: yo dejé de beber, dijo, y tomé una decisión de no beber más. Y me mira a mí y me dice: ¿y tú? Yo le dije: 1988 fue la última vez. ¿Cuántos años tenías? Y le digo: estaba cerca de los 18. ¿Y cuándo comenzaste? Le dije: comencé cuando tenía 12. Cuando tenía 12. 1982. No recuerdo el mes, pero fue en el mes en que murió mi abuelo, que se llamaba igual que yo, Dionisio. Sí, el apellido también, solo que el segundo es diferente. Me dijo el esposo de una tía: ¿extrañas al abuelo? Y le digo: sí. Pues todo me dice: este te va a aliviar. Y me da la botellota así. La Cabro de Guatemala. Sí, así se llama. Está la Cabro y la Gallo. Y la Cabro así. Y así era de gruesa la botella. ¡Tomá!, me dijo. Y yo bien mandado empecé. ¿Para qué? ¿Para qué? Imagínense. Mejor ni lo hubiera probado. Porque ahí prácticamente fue la desgracia para uno. Porque después del alcohol vinieron otras cosas más. Aún de cosas que estaban en casa, amado. Que no te las voy a decir. Cosas que estaban en casa. Cosas que todo el mundo tiene en casa. Exacto. Y no es medicina, fíjense. No es. Son cosas que uno utiliza en casa. Y una desesperación. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios cambió y transformó nuestras vidas. Amén. Amén. Aleluya. Y se dio la oportunidad de poder testificarle y de decirle las razones por las cuales uno había cambiado, pero no lo había hecho uno solo, sino que llegó el Evangelio en nuestras vidas, el Evangelio de Jesucristo, aleluya, que lo escuchamos, lo aceptamos, lo recibimos y nos convertimos, aleluya, a Jesucristo, y Él cambió nuestras vidas. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Este Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Pablo no predicó este Evangelio en palabras solamente. No llegó este Evangelio, aleluya, es decir, en puras palabrerías, gloria a Dios para siempre. No, 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 aleluya, lo que se le ocurrió a Pablo, como hoy en día tanta gente que uno escucha el Evangelio, al Evangelio que escuchó 10, 15, 20 años atrás, nada que ver con el Evangelio que hoy en día se escucha a través del internet, del Facebook, de la televisión, de la radio. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Donde quiera, aleluya, se oye un Evangelio, aleluya, tergiversado, un Evangelio, aleluya, que se ha corrompido, bendito sea el nombre del Señor. Pero el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio único. Aleluya. Gloria a Dios. Que no tiene mezcla. Yes. Que el hombre que la escucha o cambia o sigue en el desenfreno de su vida. Pero en este Evangelio, en la palabra del Señor, hay demandas. Hay demandas en las cuales el hombre tiene que someterse.
cambiar, quiere ver su vida transformada, gloria a Dios, para siempre. Este evangelio, Pablo no llegó con pura palabrería, no, ni llegó con sabiduría humana. A Pablo no le importó ni le interesó, aleluya, si la gente que le escuchaba, aleluya, pudiera ver gente, aleluya, preparada a su alrededor, pudiera haber doctores de la ley, pudieran haber cuánta gente, pero a Pablo no le interesó, aleluya, si tenía la elocuencia, si tenía la habilidad, si tenía, aleluya, los gestos, aleluya, necesarios, aleluya, las palabras necesarias, aleluya, para presentarse el evangelio de Jesucristo, aleluya, no simple y sencillamente es de hablar, sino que debe estar respaldada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Sí. Este evangelio debía transmitirse en palabras. Vaya conmigo a Romanos. Romanos capítulo 10. Gloria a Dios para siempre. Romanos capítulo 10. Abra la Biblia. Nuestros hermanos amén ahí en su casita. Romanos capítulo 10. Gloria al Señor. Romanos capítulo 10. Verso 13 al 17. Miren lo que dice la palabra del Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué le pasa? Será salvo. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. No es simple y sencillamente de que el hombre hable, de que el hombre diga, o como hoy en día, amado, hay un concepto erróneo, equivocado en muchos pueblos del Señor. Que aquel, aleluya, que maltrata, que trata y que compara a la congregación o aún, aleluya, los amigos con animales, con insectos. Ah, esa palabra es poderosa. Santo. Esa no es palabra poderosa. De que lo comparen a uno con cucaracha, de que lo comparen a uno con cerdos, que lo comparen a uno con insectos, amado. ¿Usted no ha escuchado predicadores así? Y dice, wow, dice, ese sí es predicador. ¿Es buen predicador porque te trata de que eres una cucaracha, eres una rata? ¡No! Jesucristo no vino a morir en la cruz del Calvario por cucarachas, por ratas, por insectos, amados hermanos, aleluya. No vino a morir por ese tipo de insectos o de animales. Vino a morir por seres humanos que necesitaban el amor y la misericordia del Señor. ¿Por qué? Por el pecado y la maldad que había separado al hombre de Dios, aleluya. Pero que el hombre y aleluya, la mujer tienen y llevan la imagen del Dios Todopoderoso, pero que ha sido desfigurada, aleluya, por el pecado y la desobediencia. Sí, amado. Se tiene ese concepto equivocado. ¡Ay, Dios! Hoy en día, ¿cómo extrañamos esa palabra? Dicen algunos. ¿Cuál palabra? ¿De que te traten con cucaracha? Mire, hermano, si yo estuviera en una iglesia y me traten de cucaracha, de rata y de cerdos y de aquí y de allá, yo lo que hago es que con todo respeto doy los rodillas, doy gracias a Dios y nunca me vuelvo a aparecer ahí. Yo quiero oír palabra de Dios. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. No se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuán importante es eso, amado? De entender, gloria a
Dios para siempre. El evangelio de Jesucristo. Este evangelio que es predicado, este evangelio que se necesita presentar, se necesita hablar, aleluya, pero también este evangelio debería de predicarse con poder, con autoridad y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que hizo Pablo. Amén. Pablo en Tesalónica no simple y sencillamente llegó a hablar por hablar. O lo que hoy en día se escucha, amado. Es triste y lamentable. Lo que se escucha en las radios, lo que se escucha por todos los medios, habidos o por haber, gloria a Dios para siempre. De un evangelio, aleluya, donde te cobran por una oración. Dios poderoso. ¿Con cuánto va a apoyar el ministerio? Solamente con 100. Solo 100, dice. Sí, es lo único que puedo. Bueno, por $100 le vamos a hacer una oracioncita. ¿Cuánto va a sembrar? ¿Cuánto va a dar? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto lo otro? No, ese no es el evangelio que predicó Jesucristo. Ese no es el evangelio que predicó Jesucristo. ¿Saben lo que dijo aquel hombre cuando miró a Pedro, cuando miró a los discípulos? Que Dios los usaba con poder, obrando sanidades. Dijo, ¿cuánto cuesta? Le dijo, sobornando al apóstol ahí. Aquí tienes, perece tú y tu dinero, le dijo. Porque esto no se compra con dinero. Bendito sea el nombre. Simón el mago. Bendito sea el nombre del Señor. El evangelio de Jesucristo no es solamente hablarlo, sino que presentarlo bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 2, verso 4 y verso 5 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, oiga bien, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es lo que está diciendo Pablo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aleluya. Todo hombre que pone su mirada en el hombre, mire, ¿qué es lo que va a hacer? Tarde o temprano va a terminar siguiendo y adorando, aleluya, venerando a los hombres. Nosotros no veneramos a los hombres, nosotros respetamos y admiramos a los hombres, pero no los veneramos, ni mucho menos somos hombres seguidores de hombres. Nosotros tenemos un solo Señor, un solo Maestro, y se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Sí. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. El Evangelio, aleluya, no es la presentación de una idea. No es la presentación, aleluya, de ocurrencias, gloria al Señor. No, es la operación de un poder. Es el mover del poder del Espíritu Santo. Es el mover del poder de Dios. Aleluya. ¿Para qué? Porque es una combinación de la palabra y la unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque cuando el predicador está dando la palabra, el predicador está enseñando, aleluya, Dios está obrando a través de la palabra que está predicando en el corazón del oyente. Amén. Aleluya. Es la palabra que confronta. Esta palabra, amado. Bendito sea el nombre del Señor. Mire cuando Pedro en el aposento alto se puso de pie, un Pedro totalmente cambiado, transformado, bajo la unción del Espíritu Santo. Ya no era aquel Pedro, aleluya, que había negado al Maestro. Ya no era aquel Pedro que dijo no le conozco. Ya no era aquel Pedro que maldijo. Ya no era aquel Pedro, aleluya, que negó a su Señor. Era un Pedro totalmente diferente. Aleluya. Era un Pedro que era, o que había sido llenado, había sido capacitado, había sido ungido con el poder del Espíritu Santo de Dios. Que les habló con autoridad, sin temor alguno. Les empezó a decir, ese Cristo a quien vosotros, le dijo, así los acusó, vosotros crucificasteis. Y les empezó a dar la palabra. Les habló, lo trajo desde el Antiguo Testamento hasta ese momento que estaban viviendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hicieron los hombres? Hermanos, dijeron, ¿qué tenemos que hacer?
¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Aleluya. Hechos 2:38. Pedro les dijo, creen en el Señor Jesucristo. Sí. Y bautícese cada uno en el Señor. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Cómo cuántos se convirtieron esa noche? Cerca de 3,000. Como 3,000. Dice. Como 3,000. Como 3,000. ¿Qué hizo la diferencia? No solamente la palabra, sino el poder del Espíritu Santo de Dios que se había metido en el creyente. Sí, amén. Que se había metido en el creyente. Gloria a Dios para siempre. Cuando se predica el Evangelio, el poder de Dios está obrando para la salvación de los hombres, arrancándolos de los poderes de la destrucción del maligno y trasladándolos a la luz y al camino de la vida. La plena certidumbre que habla Pablo, ahí, gloria al Señor, en el primer versículo, gloria al Señor, cuando él habla en el verso 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, gloria al Señor. ¿Qué está diciendo Pablo con eso de certidumbre? Se refiere a la seguridad que tenía Pablo, del poder que había dentro de él. Gloria a Dios para siempre, que él no solamente habló, sino habló guiado y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Había seguridad en la vida de él, que lo que él estaba hablando no era cosa de él, sino que era algo que salía de adentro y era del poder de Dios que estaba metido en el apóstol. Certidumbre. Se le verá la seguridad interior que el poder del Espíritu Santo daba a Pablo y a los demás predicadores del Evangelio. Los tesalonicenses que se habían convertido sintieron, aleluya, lo mismo que había sentido Pablo, de él darle esta palabra con seguridad, con certeza, bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando ellos recibieron la palabra, subieron también esa misma certidumbre de seguridad de que estaban recibiendo la palabra del Dios vivo. La estaban recibiendo, esa palabra que estaba cambiando y transformando sus vidas. Ellos tenían seguridad. En otras palabras, el Espíritu de Dios le estaba dando testimonio al Espíritu de ellos de que ahora eran hijos de Dios. Gloria a Dios. Como lo dice Pablo en Romanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y ellos tenían la misma seguridad que tenía el apóstol Pablo. Los tesalonicenses que se habían convertido sintieron igualmente dentro de sí la misma seguridad que el Espíritu Santo, aleluya, presta a la palabra del predicador. Ellos también estaban seguros. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Como bien sabéis, dice Pablo, final del verso 5, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? ¿Qué está diciendo Pablo? Ellos mismos pudieron, amado, pudieron percatarse, aleluya, de la fama, aleluya, de la forma, perdón, en que ellos se habían comportado entre ellos, Pablo y los demás predicadores, el testimonio, la palabra, su conducta, de cómo ellos habían sido, aleluya, con ellos, de cómo les habían dado testimonio. Es lo que está diciendo Pablo. Como veis, aleluya, como veis, sabéis bien cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Cuando ellos les testificaron, les dieron la palabra, ellos se dieron cuenta qué tipo de personas eran. Qué tipo de hombres eran. Qué tipo de predicadores eran. Gloria al Señor. De la palabra y la obra que llevaron a cabo mientras estuvieron ahí con ellos. Ellos se dieron cuenta. Se dieron cuenta. Gloria a Dios para siempre. Como bien sabéis, qué clase de personas fuimos entre vosotros. Gloria a Dios. ¿No eran unos charlatanes? Aleluya. Eran siervos de Dios. Eran verdaderos siervos de Dios. Aleluya. Vamos a ver lo que dice el verso 6. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios.
A Aleluya. continuación expresa el apóstol el resultado de la predicación apostólica entre los tesalonicenses. Verso 6. Vosotros vinisteis a ser, ¿qué cosa? Imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo la recibieron? Con gozo. ¿Con gozo de quién? Del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Nótese, amado, nótese acá, que los tesalonicenses recibieron la palabra, es decir, se convirtieron a Cristo en medio de gran tribulación. En medio de gran tribulación se convirtieron al Señor. En medio de gran tribulación recibieron la palabra, gloria al Señor para siempre. Le quiero decir algo. Es ahí donde se pone a prueba. Sí, es ahí donde se pone a prueba la sinceridad de la conversión. En medio de la tribulación. En medio de esta pandemia que hemos estado viviendo, es donde realmente se ha visto quién es realmente un verdadero creyente. Aleluya. ¿Sí? En lo que va, ya vamos que ya cerquitas del año. Cerquitas del año. Lo que va de esta pandemia. Y esta pandemia realmente ha venido a demostrar quién realmente estaba solamente convencido, pero no estaba convertido. Aleluya. Yo estoy convencido que el Evangelio es bueno. Yo estoy convencido que leer la palabra de Dios es beneficiosa, pero no estaba convertido aún. Santo. Hay mucha gente que sabe. Qué bueno que está yendo a la iglesia, le dice. Que no hay otra cosa mejor que ir a la iglesia y estar en paz con Dios. La gente del mundo sabe. La gente no es ignorante. La gente sabe. ¿Sí? ¿O qué le dicen a usted cada vez que les habla a la gente allá en Guatemala, a la familia? Ay, William, ¿cómo has cambiado? Ya vas con la Biblia, le dicen. No, pero está bien que la lea. Y la gente sabe, amado. La gente sabe. La gente no es ignorante. Gloria a Dios para siempre. Pero es ahí, en medio de la tribulación, donde realmente se pone a prueba quién realmente es cristiano. Esta pandemia ha venido a probar realmente quiénes estaban verdaderamente convertidos y quienes simplemente estaban convencidos. Sí. Porque el que se ha convertido se ha mantenido hasta este día. Y el que no, pues, si hay iglesia, bien, si no hay iglesia, pues igual. Yo me quedo tranquilo. Si abren, bien, si no abren, miren qué controversia tan grande. Y te lo digo como pastor. Santo. Aleluya. Ay, pastor, ¿y cuándo va a abrir la iglesia? Ay, pastor, ¿y por qué tiene la iglesia cerrada? Ay, pastor, ese pastor miedoso, ¿por qué no abre la iglesia? Se abrió la iglesia, Y nada. ¿y luego qué? Santo. En lugar de venir a la iglesia, agarra para otro sitio. Porque para perder el tiempo, hermano, y no estoy en contra de que usted pase un tiempo agradable con su familia, de que vaya, que se tome las vacaciones, si quiere tomarlas, tómeselas. Sí. Pero la gente todo el tiempo está de vacaciones, buscando dónde divertirse, buscando dónde ir, buscando por aquí, buscando por allá. Mire, es más, hasta en el teléfono te dice qué cosas hacer este fin de semana en Denver, Colorado. ¿O no es cierto? Sí. 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 Ahí te lo dice el teléfono. Imagínate. Vuelvo y repito, no estoy en contra de que si usted quiere agarrar vacaciones, agárrelas. Si usted quiere pasar un fin de semana con su familia, pues pásela. Pero que todo el tiempo es lo mismo, man. Todo el tiempo es lo mismo.
Día feriado, no día feriado, haya pandemia o no haya pandemia. La gente siempre está pensando en qué divertirse. Aleluya. ¿Y Dios? Dios puede esperar. Gloria al Señor para siempre. Note que ellos vinieron a ser imitadores. ¿Cuál fue la recomendación de Pablo? Efesios capítulo 5. Gloria al Señor. Efesios capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores de quién. ¿Como quién? Como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Oiga, y en otra ocasión Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Amén. Note, aleluya, de que esta gente, aleluya, Tesalónica, vinieron a ser la tercera, si pudiéramos decir, la tercera generación, aleluya, de imitadores. Jesucristo, el apóstol Pablo y ahora los tesalonicenses. Miren cómo iba en cadena. Gloria a Dios para siempre. Ellos vinieron a imitar a estos siervos de Dios. No sé si los hermanos aquí, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuántos escucharon predicar a Gigi Ávila? Amén. En vivo y a todo color. Yo lo escuché en California, lo escuché aquí. ¿Sí? Y allá en California cada rato. Allá en el estadio uno iba, en el este de Los Ángeles, en Pico Rivera, y uno escuchaba cuando vino aquí al Coliseo, ¿verdad? Creo que fue. Al Coliseo que vino. Recién llegamos nosotros acá. Bendito sea el nombre del Señor. 99. Y ahí estaba. Cuando, mire, hoy en día los muchachos ya no quieren imitar a nadie. Cuando yo crecí, amado, fuimos en una ocasión a tocar con el grupo allá en California. Fuimos a tocar una iglesia y se dio la apertura del servicio y ahí empezamos unos a orar, ya para que nos iban a entrar el tiempo para empezar a ministrar la música. Y de repente, oigo yo a alguien que tenía su Biblia así en su pecho y oigo que dice, Dios, Mateo. Gigi está aquí. Aleluya. Y abro los ojos. Y era un chamaco. Sí. Era un chamaco. Wow. Joven. Usted lo escuchaba a otros hermanos que querían. Cuando se dio y sacó el libro del ayuno de 40 días. Mire, amado, ese libro se vendió como pan caliente. Porque todo el mundo quería ayunar. Todo el mundo quería ser como fulano, gloria a Dios para siempre. Todo el mundo. Hoy en día no. Hoy te le preguntas, ¿qué quiere ser? Yo quiero ser como Messi, dicen algunos. Yo quiero ser como Ronaldo. Pues soñar no cuesta. ¿Sí? Gloria al Señor. Pero dice que los tesalonicenses vinieron a ser imitadores de estos hombres de Dios. Gloria a Dios. Y vaya que si Pablo no les dio gran ejemplo de fidelidad, de conversión, aleluya. ¿Por qué? Miren lo que le había sucedido a Pablo. Lo vimos el martes pasado, de cómo lo querían apedrear, lo querían matar. Mire cuántas veces no lo golpearon a este hombre. Pero eso no lo detuvo a él. ¿Y hoy qué detiene al creyente? Santo. Una mirada. Ay, ay, ay. ¡Oiga, hermano! Con que el predicador, con que su servidor venga y le haga así. Hágame así usted. Y yo le hago así. Ya se enojó. Ya. ¡No me dio la mano! ¡No me dio la mano! Yo me quedé así y él me hace así. Santo. Hasta eso. Hasta eso le quita la paz, el gozo. ¿Un privilegio? Aquí, allá. ¿Puede, hermano? Oh, no. Ponga otro.
Y cuando no le das, óigame, Grande Dios, aleluya. mire, pero sin embargo, esta gente recibió la palabra bajo gran presión, Amén. bajo tribulación. No tuvieron temor, abrieron su corazón, aceptaron a Jesucristo. Oiga, amado, hoy, aleluya, hoy hay que doctrinar, hay que enseñarle a los que van a pasar por las aguas bautismales. ¿Para qué? Para que sepan a lo que se van a meter. Gloria al Señor para siempre. En el tiempo de la iglesia primitiva, gloria al Señor, usted tiene el ejemplo ahí del etíope, cuando, aleluya, el Espíritu arrebata a Felipe y se acerca al carro donde iba el etíope, y el etíope iba leyendo al profeta Isaías, gloria al Señor, y cuando y Felipe le dice, ¿entiende lo que lees? ¿Cómo? Si no hay quien me lo explique. Y dice que subió al carro de él, le explicó de quién hablaba, y cuando llegaron donde había agua, le dijo, ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe le dijo, si crees, bien puedes. Dice que descendieron ambos al agua, fue bautizado, aquel hombre siguió su camino y Felipe fue arrebatado nuevamente por el Espíritu. ¿Qué le quiero decir con esto? De que si a la vuelta de la esquina de donde este hombre había sido bautizado le iban a quitar la vida por haber aceptado a Jesucristo, él daba la vida. Aleluya. Hoy en día los evangélicos no. Y esta gente recibieron la palabra Sí, amén. bajo gran presión. Amén, aleluya. Nosotros estamos de lo más felices ahorita, hermano. No estamos sufriendo. Ni nadie está sufriendo por el evangelio. Todas las pruebas que pasó Pablo no las pasó por chambroso, por entrometido, por hacer comentarios que no debería, por estar prestando atención a lo que otros decían. Gloria sea al ministerio de Pedro, o al ministerio de Felipe, o al ministerio de Timoteo, o que, mire, ni aún, aleluya, cuando dice que en Corinto uno decía, ay, yo soy de Cefas, ay, yo soy de Apolo, ay, yo soy de Pablo, y otro decía, yo soy de Cristo. Ni aún así. Y Pablo viene y los confronta y le dice, ¿qué acaso murió, aleluya, Pablo? ¿Acaso murió Apolos? ¿Acaso Amén. murió Esteban? ¿Acaso murió, aleluya? ¿Quién murió en la cruz de Calvario? Jesucristo. Aleluya. Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que Pablo pasó, las pruebas, las tribulaciones que pasó, aleluya, las pasó por causa del evangelio, por causa de su fe. Es lo que le decía a alguien en esta semana. Gloria al Señor, hay tanta gente que dice, ay, estoy pasando las mías, estoy pasando la prueba de mi vida. ¿Y por qué? Ay, es que la gente, mire los hermanos ahí que no me hablan, que dicen que yo dije. Mire, esas son consecuencias del pecado. Amén. Pero la prueba que estaba pasando Pablo Aleluya. era por causa de la fe. Usted y yo no estamos sufriendo por causa de la fe. No sabemos de lo que nos depara de aquí a unos cuantos meses, de aquí a un año. Que si es cierto que vamos a padecer por causa de la fe, sí vamos a padecer. No es la gran tribulación, pero puede que vengan persecución a la iglesia. Y es ahí, si esta pandemia ha hecho que muchos creyentes, en lugar de estar con el fuego avivado, encendido, se está titileando. ¿Usted sabe lo que es eso? Cuando ya se está medio como que se está queriendo apagar. Aleluya. Y algunos, amados, por misericordia de Dios están llegando. Grande Y Dios. aunque miren que está la llama titileando, no hacen porque la llama Se enciende. se encienda más. Si esto es la pandemia, un enemigo invisible, ¿y qué no será cuando ya te impidan llegar a la iglesia? ¿Qué no será cuando te impidan, aleluya, que andes y que lleves la Biblia contigo? ¿Qué será que cuando tengas que ir a llenar alguna aplicación o llenar algún documento para el gobierno o cualquier cosa que tenga que ver con el gobierno, con las autoridades, y te pregunten qué religión eres y pones cristiano evangélico? Y revisen la documentación y te tengan que decir algo de tu fe. Ahí sí, amado, ahí sí vamos a empezar a padecer por causa de la fe. Aleluya. Pero ahorita
Por eso, como dijo Santiago, amados, que vuestra palabra sea sí o no, Amén. para que no caigáis en condenación. Sí, sí, no, no. ¿Y se acabó? Para que después no tengan que decir, ay, el hermano fulano, el hermano sultano, dijo, comentó, que esto, que aquello, que lo otro. Mire, usted dijo una cosita así y lo hacen un elefante. Ellos recibieron la palabra en medio de gran persecución. El evangelio produjo fruto a pesar de la oposición y la persecución. Aleluya, se convirtieron, aleluya, recibieron la palabra y aceptaron a Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. El versículo sigue diciendo, con gozo del Espíritu Santo. El gozo en medio del sufrimiento evidenciaba la realidad de su salvación. ¿Usted se goza cuando está en prueba? ¿Usted ha alabado a Dios en medio de esta pandemia? Aleluya. Claro que sí, amado. ¿Por qué estamos en esta casa de oración en esta noche, en medio de esta pandemia? Porque realmente estamos agradecidos con el Señor. Aleluya, sí, Y Señor. porque no hay ninguna pandemia que pueda detener al creyente. amado. Grande Dios, aleluya. No hay ninguna pandemia Amén, que pueda detener Señor. al creyente. Grande Sí. Dios. Si no hay Aleluya. ninguna pandemia que pueda parar al cirujano, amado, el cirujano sabe que tiene que operar a aquella persona que está con el virus. No lo detiene nadie. Y allá va y se mete. Él sabe de que está ahí en vivo. Ahí lo tiene. Abierto. O cualquier otra enfermedad que tenga. Llámese como se llame la bacteria. Y ahí tiene al paciente abierto delante de sí. Pero nadie detiene a ese hombre. ¿Qué es lo que le interesa? Salvarle la vida a aquel ser humano. Porque ese es un juramento que hace. Le salvará la vida hasta al enemigo. Porque es su trabajo. Y al creyente hay un enemigo que quiere detenernos. Que quiere hacer que usted y yo nos sintamos que no somos nada. Que nos estanquemos. Que nos quedemos. Que empecemos a renegar del Dios Todopoderoso. Pero dice que esta gente en medio de la tribulación, de la oposición, tenían gozo. Recibieron la palabra con gozo. Aleluya. Con alegría. Va a predicar pastor, gloria a Dios. Predique con todo. Gloria a Dios para siempre. Oiga, amado, cuando estábamos allá afuera, me llamó el de la ciudad y dijo, el volumen de los aparatos estaba más de los 50 que tienes que ponerle. Así que los vecinos se quejaron. Y mira, amado, le comenté a alguien y me dijo, nada va a detener a la iglesia. Me dijo, nada va a detenerte que prediques. Habla nuevamente. Y hablé, gloria al Señor para siempre. Le dejé mensaje al Señor, gloria al Señor, que me había hablado y que tuve que llenar una aplicación. Me dieron el permiso. Muchos quizás querían que nosotros dejáramos de predicar la palabra de afuera mientras nos reuníamos solamente los domingos, aleluya, pero entonces vine y agarré la aplicación y ahí está todavía pegada. Amén. El permiso. Aleluya. ¿Se acuerda usted de aquella persona que llegó ahí atrás? Sí. Que estuvo ahí, se sentó aquí en medio, se fue otra vez, regresó y luego se desapareció. Uno de estos domingos atrás, llegando yo, él también iba ahí. Iba todo así bien trajeado y se queda viendo y ve que la puerta está abierta. ¿Ya abrieron? Y le digo, sí. Y me dice, pero ¿con qué cantidad? Le digo, con la cantidad que dice la ciudad. Y además tenemos 2 servicios de él. Oh, me dice, qué bueno, qué bueno. Y tomando todas las regulaciones. Sigue así, me dijo. Buen trabajo. Yo no sé si trabaja con la ciudad. No sé si tenga que ver algo. Algunas iglesias allá llegaron y se la cerraron. Imagínense. A palabra miel se la cerraron, pero ellos lo único que no hacen los cultos, como los tienen en el techo, en el horario, ellos los cambian. Si lo hacen un martes, la siguiente semana lo pueden un viernes, pero les avisan el propio día a los miembros. Hoy vamos a tener servicio. O sea, los están saltando.
Sí, pero sí, la ciudad es lo que iba a arreglar y ellos eran los de la ciudad. Imagínense. ¿Ah? Uno sabe y toma sus precauciones, pero nada nos detuvo. Me dijo, tienes que tener un permiso, no hay problema. Rapidito me metí ahí, llené la aplicación y a los días me mandaron el permiso. Amén, gloria a Dios. Y como ahora todo es en línea, Todo en ahí en la casa rapidito le imprimimos, le imprimimos, y para que no quede duda, dije, para que se me botó, se mojó, que el viento, mire, hasta laminado está para que solamente se limpie nada más. Nada detiene al creyente. Gloria al Señor para siempre. Ellos recibieron con gozo, con alegría la palabra. Todo creyente, gloria al Señor, debe de permanecer firme y fiel en el Señor. Verso 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Verso 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Amén. El testimonio de ellos había corrido, se había, aleluya, divulgado. El testimonio de ellos estaba haciendo, aleluya, impacto en otras ciudades, como lo hizo el testimonio de la mujer samaritana. Cuando llegó y les habló, y ellos corrieron y volvieron a su ciudad, y fue Jesús donde ellos, aleluya, y le pidieron que Jesús se quedara, gloria al Señor para siempre, y después encontrar que ya no solamente por tu palabra, nosotros también tenemos lo que Él te ha dado a ti. Verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Gloria a Dios. Una prueba más de que usted y yo no pasamos la gran tribulación. Aleluya. Sí, Señor. Él nos libra de la ira venidera. Amén. Gloria a Jesús. Nosotros nos hemos convertido de la idolatría a adorar al Dios vivo y verdadero. Amén. Gloria al Señor para siempre. Que Dios nos ayude. Gloria al Señor a seguir hacia adelante. Alabado sea el nombre del Señor. A usted, hermano y amigo, familia, gloria al Señor para siempre. Aleluya. Jesucristo de igual manera le ama. Gloria al Señor. En medio de esta pandemia hay que seguir siendo fieles al Señor. Hay que seguir buscando de Cristo. Hay que mantenerse. Gloria al Señor para siempre, porque si en esta pandemia usted, aleluya, ha tirado la toalla, colgado los guantes, gloria al Señor, no es hora ni es momento de hacer eso. El verdadero creyente, vienen problemas, vienen dificultades, pero debe de mantenerse. ¿Por qué razón? Porque usted y yo no estamos solos en este mundo. Jesucristo nos ha dejado los recursos necesarios para echar mano. Alabado sea el nombre del Señor. Es la importancia de aceptar lo que Jesús nos ha dejado y usarlo para la honra y la gloria de su nombre y para nuestro propio beneficio. Si ya nosotros no le echamos mano, entonces es que hay negligencia de parte nuestra. Gloria al Señor. Pero lo cierto es que el Señor nos ha dejado recursos, aleluya, para que usted y yo nos podamos mantener. Gloria al Señor. Si a usted le gustaría aceptarlo, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, en esta noche le hago la invitación. Gloria al Señor para siempre. Si usted quiere aceptarle, simple y sencillamente repite esta oración después de su servidor. Señor Jesús, en esta noche te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Reconozco mi pecado, reconozco que soy pecador y te pido que me perdones y que me limpies de todos mis pecados. Renuncio a mi vida de pecado. Señor, en esta noche te recibo y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi corazón, haz morada en él. Anota mi nombre en el libro de la vida. Que tu Espíritu Santo ponga el gozo de la salvación en mi corazón. Señor Jesús, gracias por tu sangre que me hace libre de todo pecado. Gracias por perdonarme y limpiarme. Te suplico que me ayudes a seguir hacia adelante, a serte fiel cada día y coronar esta carrera con victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, le quiero felicitar y le quiero animar a que siga adelante. Busque de Dios cada día. Establezca una hora, un tiempo de oración.
lectura de la palabra, y si se puede congregar, congréguese, y usted verá el crecimiento y la relación fortalecida que tendrá con el Señor Jesucristo si usted sigue estos consejos. Amén. Que Dios lo bendiga, sea fiel y valiente hasta el final. Gloria al Señor, y recuerde, Maranata, Cristo viene pronto. Que Dios los bendiga, y nos reencontraremos con la ayuda del Señor el día viernes, si es que Cristo no ha venido. Que Dios los bendiga.